Esta es una noticia devastadora, un dato que me parece increíble y que da cuenta del tipo de sociedad en la que vivimos y a las prioridades de política pública que hemos tenido durante décadas. Reporta el canal judicial, 40% de las escuelas en México no cuenta con agua potable. De acuerdo con datos de 2016, el 45% de las primarias del país cuentan con servicios básicos, mientras que en una de cada cuatro escuelas comunitarias los niños no tienen acceso al agua. A nivel nacional, menos de la mitad de las escuelas ofrecen acceso real a agua para consumo y esta proporción, como también lo señala el video, baja hasta un 14%, o sea, 3 escuelas de cada 20 cuando se trata de escuelas comunitarias o indígenas. Josefina Menéndez Carvajal es la directora ejecutiva de Save the Children. De acuerdo con la oficial de educación de la UNICEF, Paola Gómez, la escasez de agua en los planteles genera malas condiciones de salud para los alumnos. Las enfermedades relacionadas, dice Paola, con este tema representan la causa principal de muerte en menores de 5 años. Cada día, más de 800 niños mueren por enfermedades prevenibles relacionadas con agua, saneamiento e higiene de mala calidad. Frente a este problema, las organizaciones Save the Children y Cántaro Azul presentaron propuestas para desarrollar un modelo de acceso a agua segura a través de captación de lluvia. Dice Fermín Reigadas, director de la Fundación Cántaro Azul, la captación de lluvia permite generar el acceso en escuelas donde no hay agua entubada y también en escuelas donde el agua entubada tiene contaminación de arsénico, flúor y otro tipo de problemas. Lamentaron la existencia de políticas públicas que se centran en la construcción de infraestructura que no es utilizada. Así es, eh, cerca de la mitad de las escuelas en México no tienen agua, no tienen agua potable. O sea, deja marinar esa idea un poco en tu cerebro. Casi la mitad de las escuelas en todo el país no tienen agua. Y si tienen agua, muchas de ellas están contaminadas con arsénico y otras tonterías, ¿no? Que enferman a los niños y niñas. Más de 5 millones de niños se ven afectados por esto, según estos datos. Claro, los datos son un poco viejos, ¿no? Digamos, son 2016, pero son los datos que se tienen actualmente y esto es lo que se está reportando hoy en día. Son los últimos datos que tenemos. ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿No? O sea, ¿cuánto dinero gastamos en partidos políticos? Son 5.000 millones de pesos, si no mal recuerdo, se van a gastar en 2019 para campañas políticas en un año donde no hay elecciones. No, el año pasado, por supuesto, se gastó muchísimo más. Y los niños no tienen escuelas. Los niños no tienen escuelas, perdón, no tienen agua en sus escuelas. ¿Cuánto gastamos en el Congreso, por ejemplo? Eso nadie lo habla. O sea, el Congreso eh, es estúpidamente grande, es ridículamente grande para el tamaño del país que tenemos. Tenemos más diputados y senadores que en Estados Unidos, y Estados Unidos es más grande en territorio, en economía y en población. O sea, ¿cuál es el argumento para tener 128 senadores y 500 diputados? Al mismo tiempo estás manteniendo ese Congreso y al mismo tiempo 40% de tus escuelas no tienen agua. O sea, digo, la gente no sabe un poco de esta historia del Congreso, creo que hay que dar un poco más de contexto. López Portillo, que es discutiblemente uno de los presidentes más corruptos de la historia, y digo discutiblemente no porque no haya sido corrupto, sino porque está en el podio, claro, de Salinas, no puede estar en el podio Fox, puede estar en el podio de Calderón o Peña Nieto, o sea, pero digamos, López Portillo también está ahí arriba, o sea, está en el Olimpo de la corrupción, cabrón. Y él
con esta idea de, ¿cómo decía él? De administrar la abundancia, ¿no? Porque en ese momento se descubrieron yacimientos petroleros muy, muy importantes en el Golfo de México. Él decidió, eh, pues vamos a duplicar el gobierno, ¿no? Duplicar el Congreso, pues. Y empezó a crear secretarías y empezó a poner a sus amigos donde quería y a sus esposas y a sus amantes. O sea, y desde entonces nadie cuestiona ese tema. Ni siquiera López Obrador, ¿no? Que ahorita trae la bandera de austeridad, de buen gobierno, de transparencia, etcétera. Que estoy de acuerdo, o sea, son ideas con las que concuerdo, pero ni siquiera él pone en el discurso público por qué carajos tenemos un Congreso tan grande mientras las escuelas, el 40% de ellas no tienen agua. No tienen agua potable, no tienen agua de calidad, o algunos ni tienen agua, pues ni de calidad, no, o sea, no tienen agua. O sea, si tú le preguntaras a la gente cuáles son tus prioridades de política pública, ¿no? ¿En qué quieres que el gobierno gaste tu dinero, ¿no? O sea, tu dinero de impuestos? Creo, ¿no? Por supuesto este ejercicio no existe, pero creo que ponerle agua a las escuelas, o sea, que los niños y niñas tengan escuelas, sería una de las primeras 10 prioridades de política pública, 20 prioridades, pero no, de esto ni siquiera se habla, no se discute, no veo youtubers de derecha ni de izquierda discutiendo ese tema, no lo veo en los medios de comunicación, está en el canal judicial, la información está ahí, se hizo un foro que asistieron 20 personas, o sea, si ves el video que está en el canal judicial, voy a dejar el link en la descripción. O sea, no es un tema que llame la atención, pues no es un tema sexy, no es un tema que genere alaridos y que genere titulares, encabezados. eh, y debería, cabrón. O sea, esto también es una falla de los medios de comunicación. ¿Dónde están los reportajes a profundidad de este tema? ¿Dónde están? O sea, no los veo. Pero bueno. Y luego la gente se pregunta por qué se consumen las noticias en YouTube.